Puedes compartir pantalla Voy ya. a compartir pantalla. Sí. Profe, ¿puedes poner mi presentación porque es que no la tengo acá? Ok, déjame la busco y ya. Tututún. Listo. Eh, Ciclos biogeoquímicos. Ciclo del nitrógeno. Este ciclo es uno de los ciclos bioquímicos más fundamentales para obtener un equilibrio en la biosfera terrestre. Este ciclo consiste en varios procesos que se deben ejercer para que el nitrógeno pueda utilizarse por los seres vivos. La fijación biológica es que los seres vivos no pueden atraer o absorber el nitrógeno en un estado gaseoso como se encuentra en la atmósfera. Aquello debería ser transformado en nitrógeno. Ciclo del azufre. El azufre es un elemento químico, no metal, símbolo S. Este ciclo biogeoquímico se le considera complejo químicamente porque a su camino por el suelo, el agua y los ecosistemas y el azufre pasa por distintos estados de oxidación. Y la oxidación se realiza cuando una sustancia se combina con oxígeno. Una vez ya esté la estructura vegetal, el azufre podrá pasar a través de los seres vivos en las cadenas alimentarias de la naturaleza. Los animales herbívoros se alimentan de las plantas e incorporan el azufre en su cuerpo. Los carnívoros se alimentan de los herbívoros, así que la carne de estos, que ya contiene azufre, pasa por su propio cuerpo para distribuir a su funcionamiento. Ciclo del eh, el siguiente, profe, del carbono, ciclo del carbono. Es una forma en la que el carbono pasa a través de la atmósfera, océanos y de la superficie e interior de la Tierra a través de transcursos químicos, físicos, geológicos y biológicos conocido como ciclo bioquímico. Este ciclo es indispensable para la renovación, recomposición, alimentación y sobrevivencia de todos los seres vivos y materias no vivas en la Tierra. Ciclo del oxígeno, no, ciclo del fósforo. Este ciclo describe el movimiento del fósforo a través de una serie de de fases de los ecosistemas. El fósforo se libera por la erosión de las rocas, absorben en forma de fosfatos, el cual absorben el suelo de las plantas y pasa por la cadena alimentaria y es repuesto al ambiente por medio de la descomposición de la materia orgánica. Ciclo del oxígeno. Consiste en el paso del oxígeno en diversas formas a través de la atmósfera que se encuentra libre en el aire y disuelto en el agua de los océanos.
El ciclo del oxígeno es un ciclo gaseoso. El oxígeno está en las capas altas de la atmósfera, puede formarse por diso- disociación de las moléculas de agua debido a las radiaciones de alta. Listo. Bueno, pues ahí como que quedó. ¿Pasó algo con Valeshka? ¿Se desconectó el este? Ah, no. Ahí estás. Bueno, lo importante, si bien señalas unas cosas muy importantes y algo muy importante de tu presentación es que pusiste la fuente de donde la sacaste, ¿sí? Y eso es algo que todos debemos acostumbrar a hacernos. Para la segunda evidencia les voy a exigir que pongan la fuente de donde la sacaron, así como está haciendo Valeshka. Sin embargo, Valeshka, debes utilizar más las imágenes. Yo sé que yo estoy exponiendo, ¿sí? Que yo estoy haciendo o proyectando tu presentación, pero digamos que eh, tú puedes decir, digamos, por ejemplo, en esta imagen del oxígeno, nosotros vemos que hay una capa llamada capa ozono, que es la que nos va a proteger de más o menos un 5% de rayos, ¿sí? Del sol, etcétera. ¿Listo? Entonces, digamos que puedes usar mucho más las imágenes, ¿listo? Igual para todos, no solo para nuestra compañera Valeshka. En general, bien. ¿Quién sigue? Ah, Kevin. Ya, Dale. ahí ve, profe. Sí, sí, ahí se ve bien. Ya. Sí, Pi, ahí vemos y te escuchamos. Ah, bueno. Entonces, bueno, que no sé usar yo. Bueno, ¿qué es un ciclo bioquímico? Un ciclo bioquímico del griego bio, que significa viva, vida, geo, tierra y química, es el movimiento de varios elementos en la tierra. Entonces voy a explicar 5 de ellos. Entonces voy con el ciclo del potasio. Ya. El ciclo del potasio trata de un conjunto de un proceso. No, el potasio pasa por varios seres vivos. Entonces llega a la planta, ¿cierto? Acá la planta. Y la planta, digamos, como la planta, vamos, algo que tenga alto potasio es banano, ¿cierto? Entonces los animales lo comen y ellos cuando hacen popó también alimentan al suelo. Y algo que es muy importante en el potasio es que le da muchos nutrientes al suelo cuando un ser vivo lo defeca, ¿sí me entiende, profe? Bueno, vamos a la siguiente. El ciclo del fósforo. Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfato a partir de las rocas fosfatadas que mediante meteorización se descomponen y liberan fosfatos. Entonces acá vemos como la vaca, cuando orina y defeca, la unos nutrientes a la tierra que salen o por agua o por las plantas, ¿sí me entiende? El ciclo del hidrógeno. Este ciclo va por medio del agua alrededor, entonces llega a los lagos donde se hace la vaporización o cuando pasa por los ríos que alimenta a varias plantas y al final llega al océano, que también se evapora haciendo un transporte al vapor que vuelve a renacer al agua. Y así. Entonces el ciclo del azufre. Este ciclo hace más pertenencia como bajo la tierra, ya que es la forma en cual el elemento químico se puede encontrar en 10 formas del sulfato, donde sale por los volcanes y las raíces que están conectadas bajo la tierra.
ciclo del carbón. Este ciclo trata por el paso del carbón en el aire, que es el como que más conocemos con el del oxígeno, ya que es muy fácil de explicar, ya que el ciclo de carbono llega con la fotosíntesis a los organismos como las plantas, que son utilizadas para darle glucosa y varios diferentes nutrientes a otros seres vivos, y cuando mueren sueltan el carbón que vuelve a ser el mismo ciclo y se acaba. Muy bien, Kevin. Aquí Kevin nos hace algo muy importante, pero demasiado importante, sobre todo para nosotros, y es el ciclo del potasio. Digamos que el ciclo del potasio no lo tomamos como un ciclo biogeoquímico importante para todos los seres vivos, pero sí va a ser muy importante para nosotros. ¿Por qué? Y bueno, para la mayoría de seres vivos va a ser muy importante el ciclo del potasio porque a partir del potasio nosotros necesitamos activar algo que se llama la bomba de sodio y potasio. ¿Y qué es eso? El año pasado nosotros veíamos eh, cómo era el transporte en la membrana celular y eso es gracias al potasio y al sodio, ¿sí? Lo que permite la comunicación del exterior de la célula con el interior de la célula. Eso es lo que realmente va a permitir eso. Es muy importante, ¿listo? Bien ahí, Kevincho. ¿Quién quiere pasar? ¿Ninguno más? ¿Ya todos? ¿No más notas de socialización? ¿Ninguno más? ¿Ya el resto no va a pasar? Bueno, ustedes son los que deciden. Si no pasan, es decisión de ustedes. Bueno, una cosa importante que se me olvidó ahorita que estaba hablando, bueno, varios compañeros también. El bios hace referencia a la vida o a lo vivo. Geos a la tierra, como bien lo explicó Kevin. Cuando hablamos de lo químico hace referencia a la composición de la materia, cómo es que está o cómo es que se va a componer todo lo que existe, ¿sí? Entonces, cuando ustedes en algún momento vean química, la química va a ser esa disciplina que va a estudiar cómo se compone, cómo está conformada la materia, ¿listo? Bien, entonces nosotros vamos a tener varias cosas fundamentales allí. Última oportunidad, ¿alguien va a exponer más? Porque si no, empiezo a exponer yo y ya nada más. Jean Paul, por ahí va. ¿Ya le diste compartir sonido, Jean Paul? Los Ah, ciclos bien, está bien. por Juan Pablo Castañeda Sánchez, recursos séptimo. El primer ciclo que voy a exponer es el ciclo de carbono, pues este ciclo es el intercambio entre las capas que protegen la Tierra, que son la biosfera, la peosfera, la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera pues, que hay en la Tierra. Junto al ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua, este ciclo, el ciclo de carbono, comprende una secuencia de eventos que es clave para hacer a la Tierra capaz de sostener vida. El ciclo es fósforo, pues este ciclo del fósforo eh,
Es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento del elemento químico de un ecosistema. Es decir, que los seres vivos toman el fósforo de forma de fosfatos a partir de las rocas fosfatadas mediante la meteorización se descomponen y liberan fosfatos. Por ejemplo, pues una piedra. El ciclo del agua. La circulación y conservación del agua en la Tierra se llama ciclo hidrológico o el ciclo del agua, como valga la redundancia. Eh, el ciclo hidrológico pues empieza con la evaporación del agua desde la superficie a medida que se eleva el aire humedecido se enfría el vapor que se transforma en agua de condensación. Las gotas se juntan y se forman en una nube. Pues esto es por ejemplo si el agua está en un río y hay nubes arriba, pues por ejemplo, pues se inicia con una precipitación de las nubes que baja por las montañas, por un río baja la infiltración, también se mete por debajo de la tierra, llega a un río en el que cuando hay el sol se hace la evaporación, después se condensa, las nubes se juntan y vuelve a salir la precipitación. El ciclo del nitrógeno. Pues el ciclo del nitrógeno es un conjunto que se basa en el suministro de elementos a los seres vivos. Es uno de los más importantes ciclos biogeoquímicos que se depende del equilibrio dinámico de la composición de la biosfera. Nitrógeno atmosférico. Pues aquí podemos ver que de las bacterias y las raíces que hay debajo, pues crecen las flores. Oxígeno. El ciclo del oxígeno es una cadena de relaciones y de los procesos que se describen la circulación del oxígeno de la biosfera terrestre. Al respirar los animales y los seres humanos tomados del aire del dióxido O2 de las plantas producen y luego exclamamos a gas carbónico. Pues esto comienza en una planta que hace la fotosíntesis con ayuda del sol y el agua y pues expulsa ese oxígeno, lo expulsa y pues con la energía solar pues ese oxígeno se transforma y llega a nosotros. Bien, Jean Paul, una pregunta, amigo mío, ¿por qué no la enviaste por Edmodo, la presentación? Jean Paul, intenta enviarla por Edmodo, aunque bueno, ya la vimos. Bien. ¿Alguien más, amigos míos? La nota de la primera evidencia de los chicos que ya expusieron, ya la pueden ver acá, en la plataforma del colegio. ¿Alguien más? ¿Ninguno? ¿Seguros?
Listo, ninguno más, dice Casallas, no creo, faltan muchos. Es más, voy a decir quiénes son los que ya presentaron: Acosta, Alfonso, Casallas, Castellanos, Díaz Franqui, Mendoza, Mendoza Orrego, Valesca, Pérez Castiblanco, Silva, Ocunuo, Tique, Zapata, Castañeda, Delgado, Espinosa, Schneider, Forero, Franco, Hoyos, Moreno, Oyola, Pónguta, Quintero, y ya, son los únicos que se presentaron, ¿no? El resto, si les sale una nota baja, después no digan, no, no digas que no te avisamos. Bueno, vamos a entonces a explicar varias cosillas que tienen ahí en duda. Lo primero es, chicos, que cuando vamos a hablar... bueno, me dice Sofía, profe, si ya te enviamos la presentación con la voz, ¿es necesario presentarla ya? Claro, claro que toca socializarla. ¿Por qué? Porque es que yo a partir de sus presentaciones, como he hecho con los compañeros, voy a hacer una realimentación en vivo y en directo en este momento con su trabajo, ¿sí? Con el trabajo. Entonces ustedes, claro, la enviaron, esa nota yo ya la subí, pero entonces es importante que no solo yo la vea, sino que la vean los compañeros también para ver qué es lo que podemos aclarar de ella. Entonces Osorio me dice que quiere, puedes presentar si quieres ya, y después sigue Matiz, ¿listo? Después Duarte. Entonces va Osorio, Matiz y Duarte. Rápido, muchachos. Ciclos biogeoquímicos. El ciclo del agua es uno de los más importantes, ya que por este ciclo el agua puede seguir, va en movimiento a través de los ecosistemas, ya que es uno de los elementos más importantes. Podemos decir que el ciclo del agua inicia con la evaporación. La evaporación ocurre cuando el sol calienta la superficie de las aguas de los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. El agua entonces se transforma en vapor y sube a la atmósfera, donde tendrá lugar a la siguiente fase, es decir, la condensación. Aquí podemos ver cómo el agua se evapora y ya acá en la siguiente fase, que es la evaporación, se convierte en nubes. Luego la condensación. La siguiente etapa de este ciclo es la condensación. Durante esta fase, el vapor de agua que ha subido a la atmósfera regresa a la evaporación, se concentra en gotas que forman nubes y neblina. Una vez allí, el agua pasará a su estado líquido nuevamente, lo que nos lleva al siguiente paso o la siguiente fase, que es la precipitación. Acá podemos ver que la precipitación va en pequeñas gotas, a lo que le llamamos lluvia, aunque también se puede causar solidificación, que ya es cuando cae nieve o granizo, pero igual sigue siendo agua. Luego la infiltración. La cuarta etapa del ciclo del agua es la infiltración. Se conoce como infiltración el proceso en el cual el agua que ha caído en la superficie terrestre como consecuencia de las precipitaciones penetra en el suelo. Acá en esta fase, acá podemos ver la otra de la precipitación y vemos como acá ya sucede la infiltración. Una parte de esta se aprovecha por la naturaleza de los seres vivos, mientras que la otra se incorpora en aguas subterráneas. Luego la siguiente fase es la escorrentía. La escorrentía es la etapa podríamos decir que es la etapa final del ciclo del agua. Esta fase comprende el desplazamiento del agua a través de la superficie, gracias a los declives y accidentes del terreno, para entrar de nuevo en los ríos, lagunas, mares y océanos, lo que causa que vuelva al inicio del ciclo, que es la evaporación.
Ciclo del carbono. El ciclo del carbono es la forma en la que el carbono circula a través de la atmósfera, los océanos y de la superficie e interior de la Tierra, a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. Entonces, acá podemos ver cómo a través de la luz solar y el dióxido de carbono, las plantas, árboles y demás, llevan a cabo la fotosíntesis. Luego de esto, se genera glucosa. Los animales la consumen a través, los animales, digámoslo así, omnívoros, consumen estas plantas y consumen la glucosa. Luego, cuando estos animales mueren, los organismos descomponedores vuelven a tomar esa glucosa y también a través de los organismos vivos, cuando respiran, sueltan CO2. Y así se vuelve a repetir el ciclo con la luz solar. Así que desde acá podríamos decir que la luz solar que llega a las plantas es el inicio del ciclo del carbono, pues una parte muy esencial igual que todas. Además, el ciclo del carbono repite este intercambio con todos los seres vivos y reservorios, en donde se divide en dos partes. Un ciclo rápido y biológico y un ciclo lento y geológico. Ciclo del nitrógeno. Se denomina como ciclo del microorganismos y abióticos la luz, el pH, características del suelo, entre otros, en que se basa el suministro de estos elementos de los seres vivos. Proceso del ciclo del nitrógeno. Podemos decir que inicia con la fijación biológica. Los seres vivos que no pueden absorber el nitrógeno en un estado gaseoso, como se encuentra en la atmósfera, por eso se transforma en nitrógeno orgánico, el cual se alcanza a través de la fijación biológica por medio de las bacterias simbióticas que viven en las plantas y absorben el nitrógeno del suelo. El nitrógeno llega a la Tierra por la energía desprendida de los rayos que se desprenden en las tormentas eléctricas, al enviar de nuevo al suelo el nitrógeno por medio de las precipitaciones. Como lo podemos ver aquí, que acá también interactúa la precipitación. También el nitrógeno interactúa en la cadena alimenticia, ya que una vez los vegetales y las plantas lo obtienen del suelo, de allí pasa a los animales herbívoros y estos a los carnívoros, que consumen a estos animales herbívoros. Luego la amonificación. Se refiere a la transformación química del nitrógeno que fue consumido y absorbido por las plantas y animales que una vez muertos se descomponen y se desprenden del nitrógeno amoniacal. Luego, nitrificación y desnitrificación. En este proceso, el nitrógeno amoniacal vuelve a estar contenido en el suelo y es aprovechado por las plantas como nitrógeno nítrico. Esta es la nitrificación. No obstante, estos nitratos pueden volver a la atmósfera a través de la desnitrificación. Esto es cuando se reduce el nitrato a nitrógeno gaseoso, o por la lixiviación, al disolver en el agua, y llegar a los lagos y los ríos. Además, en este ciclo también interactúa la raza humana. Ciclo del azufre. El ciclo del azufre es considerado uno de los ciclos más importantes, más complejos de la naturaleza, ya que su recorrido por los diferentes ecosistemas, el azufre experimenta diferentes estados de oxidación. Esto ocurre cuando el componente químico se combina con el oxígeno.
Proceso del ciclo del azufre. Podríamos decir que en principio las plantas absorben el azufre a través de las raíces que se encuentran en la corteza de la tierra o en forma de sulfato y componen las sales o nutrientes necesarios para realizar sus funciones vitales. Por medio de este proceso las plantas reducen los sulfatos en sulfuros. Una vez en las plantas y en los vegetales, el azufre pasa al organismo de los animales herbívoros cuando estos se alimentan. A continuación, los animales carnívoros se alimentan de animales herbívoros, razón por la cual el azufre continúa su ciclo y contribuye con sus nutrientes a estos consumidores. Cuando los animales carnívoros mueren, sus cuerpos quedan en el suelo y los organismos descomponedores, como las bacterias u hongos, convierten sus restos animales nuevamente en sulfato, a medida que los desintegran y los reducen en partículas orgánicas. El azufre presenta en los aminoácidos de los cadáveres de los animales, pasa al suelo y que posteriormente se transforma en sulfuro de hidrógeno. Regresa a las bacterias y de esta manera se enriquece y nutre nuevamente el suelo. En este proceso el azufre se oxida para producir el sulfato que será otra vez absorbido por las plantas por medio de sus raíces. De esta manera, el ciclo vuelve a su principio. Ciclo del fósforo. Al ser el fósforo uno de los elementos más escasos, el ciclo del fósforo llega o presenta su verdadera importancia, ya que para que este escaso material o sustancia perdure en la Tierra, se necesita este ciclo. Las fases del ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo en tierra firme. El fósforo es tomado en forma de fosfatos por los seres vivos gracias al proceso de meteorización de las rocas, ya que las rocas cuando se descomponen liberan fosfatos. Estos fosfatos pasan a través del suelo a los vegetales y de estos a los animales, que se alimentan de las plantas o de otros animales que los hayan obtenido, y son devueltos al suelo a través de sus excrescencias, como la orina o los desechos fecales. Ya en el suelo, los descomponedores actúan sobre los excrementos de los animales, volviendo a producir fosfatos. Asimismo, el fósforo también puede ser liberado durante la descomposición de cadáveres. De allí pasa a los organismos vegetales en forma de fosfato orgánico. Y el ser humano también es responsable de la movilización del fósforo cuando explota rocas que contienen esos fosfatos. Además del ciclo de fósforo, no se produce solamente en tierra firme, también el ciclo del fósforo se da en los mares. Una parte de los fosfatos llega al mar, transportado por las corrientes hídricas terrestres. Allí es tomado por algas, los peces y también aves marinas. Las aves marinas, al excretar, producen guano, un tipo de abono aprovechado por la agricultura que es rico en fosfato. Por su parte, en el fondo del mar, los restos de los animales marinos dan lugar a rocas fosfatadas. De las rocas se liberan fósforo en el suelo, que es a su vez aprovechado por las plantas y los animales que se alimentan de estas. El fósforo no toma forma de fluidos volátiles como si ocurre con el nitrógeno, el carbono y el azufre, lo que le permitiría pasar del mar a la atmósfera y de esta a la tierra. Y la bibliografía, que fue donde saqué todo, lo saqué de significados.com y concepto.de. Listo, amigo. Muy bien. Me parece chévere. Lo hubieras hecho así en video, también hubiera sido chévere para que quedara para la posteridad. Pero tomaste los elementos de las imágenes y lo explicaste. Está súper bien. Y lo más importante, cuando explicaste lo del sol, el ciclo del carbono, porque a partir del sol es que se produce la glucosa.
que es un compuesto orgánico que nos permite hacer la respiración posteriormente. ¿Listo? Dice acá Casallas, volvemos a entrar, sí, porque falta Matiz, sigue Matiz y luego Duarte. Profe, podemos hacer una nueva reunión que queda menos de un minuto y ahí sí no alcanzó a hacer la exposición. Listo, dale, ya la saco y la vuelvo a hacer. ¿Listo?